el video explicativo de las giberelinas. Mi grupo está conformado por Ricky Alexander Muñoz Realpe, Brian Alexander Casa Rivera y mi persona Silvia Andrea López Cruz. Las giberelinas son hormonas vegetales. Las hormonas vegetales son compuestos orgánicos que pueden regular procesos como el crecimiento y el desarrollo vegetal. Durante el proceso de esta explicación se va a tratar una pequeña introducción de su descubrimiento, estructura, síntesis, transporte, agronomía y ya. El descubrimiento de las giberelinas se dio a finales de los años 20, inicios de los años 30, por científicos japoneses que estaban estudiando el crecimiento alterado en las plantas de arroz. Esto hablando longitudinalmente. En 1926, el científico Ichiro Kurosawa pudo por primera vez aislar el compuesto activo de la giberelina. Y el nombre de esta hormona vegetal se debe a que fue extraída del hongo Giberella fulcori, que a su vez fue extraído de las plantas de arroz. Hay algunos tipos de giberelinas. En el reino animal se han identificado aproximadamente 120 tipos de giberelinas, en las plantas aproximadamente 65 tipos y en el hongo Giberella aproximadamente 12 tipos de giberelinas. Las giberelinas se vienen clasificando según se van descubriendo. Hay una giberelina que es la número 3, que es la más estudiada por su alta efectividad y presencia en los tejidos vegetales. Esta imagen que se mira aquí es el hongo Giberella fulcori, extraído de las plantas de arroz. La naturaleza química de las giberelinas. En esta imagen encontramos la estructura de la giberelina, que viene siendo el resultado de la unión de isoprenoides de 5 carbonos, que en conjunto forman una molécula de 4 anillos, y su clasificación depende de su actividad biológica. Hay algunas formas libres en la naturaleza química de las giberelinas. Entonces, estas formas libres vienen correspondiendo a aquellas sustancias que se derivan del N-tecaureno, cuya estructura fundamental es el N-tegiberelano, y se conocen dos tipos de formas libres. En este caso tenemos las inactivas, que son las que presentan 20 carbonos, y las activas, que son las que presentan 19 carbonos, ya que han perdido un carbono específico, pero están condicionadas a tener 19 carbonos y presentan una hidroxilación en la posición 3. En la actividad fisiológica podemos encontrar la giberelina 3, que como lo dije es la más estudiada, y en la importancia comercial, entonces para hablar un poco acerca de la síntesis de giberelinas, entonces tenemos que son terpenoides compuestos que derivan de bisfosfato isopentenilo. Estas moléculas se pueden sintetizar por dos rutas, por decirlo así, biosintéticas. La primera es como uso de intermediarios del hidroximetilglutaryl, CoA, y el mevalonato. También tenemos que la síntesis ocurre también en dos partes, en el retículo endoplasmático y en el citosol. Como podemos observar en la imagen, arriba está el retículo endoplasmático, que tenemos que el cureno se transforma en GA12-aldehído, precursor de diversos tipos de giberelinas como el GA4, GA9 y GA7. Estos son inhibidos por el proclobrutazol. Y también tenemos la síntesis del citosol un poco más abajo, que a partir del GA19 entonces la sintetiza y produce GA1, GA20, GA5 y GA3. Luego pasar hablando acerca de la localización de las giberelinas, que ellas se localizan en 3 partes: en el ápice, en los frutos y en las semillas. Esto, como aquí lo podemos decir, está, como ya lo dije anteriormente, está ubicado en la zona apical. Tenemos aquí un ejemplo de dos plantas. Entonces, esta está sin giberelina,
que es la planta de control, retiene sus hojas compactadas en la cabeza, como podemos observar como está la imagen, y con gibberelina, que está muchísimo más alargada que los internudos de las plantas tratadas con gibberelina, se alargan drásticamente, resultando con brotes altos. La primera localización de las gibberelinas, como ya lo dijimos anteriormente, están ubicadas en la zona apical, situada en el ápico de las plantas, que es un tipo de meristema ubicado en la zona de división y expansión celular, dando origen a todos los tallos o ejes secundarios. Por ejemplo, tenemos el eje primario, que es el tallo. Cuando salen como por decirlo así, las ramas o las ramas secundarias, ahí está la zona apical ubicada. La gibberelina se encuentra ahí. Ahí está localizada la gibberelina, en los tallos, como también con las flores. Los meristemas vegetativos se convierten en meristemas florales, y ahí se encuentra el primer tipo de la primera zona. Por ejemplo, en la imagen podemos ver que ahí nos señalan donde está ubicada la gibberelina, y también en la imagen más pequeña que se acerca está ubicada la zona apical. Eso sería. La segunda localización, como ya lo nombramos anteriormente, sería en los frutos. Los frutos genéticamente partenocárpicos, contienen niveles elevados de gibberelinas, está promueve el crecimiento del celular debido a que incrementan la hidrólisis de almidón y fructosa y sacarosa, con lo que se originan moléculas de fructosa y también de glucosa. Esto es lo que se encuentra en los frutos, lo que aumenta el nivel de fructosa y sacarosa para aumentar el crecimiento, o dichas cosas con las que ya ayuda la gibberelina, que más adelante se va a hablar acerca de eso. Como tercero y último localización de las gibberelinas, tenemos las semillas, que las gibberelinas están implicadas directamente en el control y promoción de la germinación de las semillas. Entonces, como ya hablamos del ácido gibberélico AG3, como lo hablamos en la síntesis de gibberelinas, puede romper la latencia de las semillas y reemplazar la necesidad de estímulos ambientales tales como luz y temperatura. Entonces lo que hace es que esta la reemplaza, y por eso ayuda a la semilla como a germinar rápido. Pues por ejemplo, aquí como podemos observar en la imagen que tenemos, entonces el embrión se embebe de agua y se hincha. Después tenemos que el embrión se segrega gibberelinas que penetran el interior de la capa de la neurona, donde disparan la digestión de las proteínas o aminoácidos. Luego las enzimas, entonces ahí es donde tenemos como la gibberelina, la que está señalando en esa parte, y luego tenemos que las enzimas y los nutrientes monómeros, pero en la segunda etapa es en el que tenemos la gibberelina, donde hace efecto. Bueno, entonces como ya hablamos sobre la síntesis de la hormona, el lugar de la síntesis, ya hablamos también sobre el transporte, sobre la localización de la síntesis. Entonces ahora procedemos a los efectos fisiológicos que tiene las gibberelinas en las plantas. Primero que todo vamos a hablar sobre que los efectos fisiológicos es el crecimiento del tallo, o sea que esta hormona estimula el crecimiento del tallo. Por eso estas plantas tienen una característica muy común, que son muy alargadas. En las plantas que son con hormonas gibberelinas son muy alargadas, entonces hace que tengan un incremento mucho mayor en el crecimiento del tallo mediante una estimulación de la división y elongación celular. También tenemos una regulación de la transición de la fase juvenil a la fase adulta, que también sería un uso comercial, que ahorita más adelante lo vamos a ver. También que influye en la parte de la floración y en la información de las flores unisexuales en estas especies. También promueven el establecimiento y crecimiento del fruto,
que también es uno de los mecanismos o acciones que tienen muy importantes estos efectos fisiológicos con las giberelinas en las plantas, y que también va a ser un uso muy importante comercial, un uso comercial muy importante que tenemos. Entonces, pues, los efectos fisiológicos más comunes con las hormonas de la giberelina serían el alargamiento celular, la división celular, la floración de las plantas sensibles al fotoperiodo, o sea, plantas sensibles a que su floración va a ser de día corto, o sea, que su floración necesariamente necesitan noches largas en estas plantas. Entonces, como ya lo mencionaba, las características también comunes que tienen con los efectos fisiológicos de las giberelinas en las plantas son que son muy alargadas. Ahora vamos a hablar sobre los usos comerciales de las giberelinas, pero antes de esto voy a hablar también sobre su modo de acción. Su modo de acción de la giberelina es que incrementan tanto la división como la elongación celular, como ya lo hablaba anteriormente, inducen el crecimiento a través de una alteración de la distribución del calcio en los tejidos de las giberelinas que activan genes que sintetizan el ARN mensajero, en el cual favorecen la síntesis de estas enzimas que anteriormente fueron explicadas en la localización y en la síntesis de los efectos de las giberelinas en las plantas. Entonces tenemos unos usos comerciales, como ya lo hablaba anteriormente, es la iniciación floral y la determinación del sexo, que es uno de los la determinación del sexo es cuando por lo menos hablamos sobre el desarrollo del crecimiento del fruto a determinar el sexo, la iniciación floral, que hace que, como vemos aquí en esta imagen, se dé mucho más rápido, y la característica común es que son muy alargadas, como lo vemos aquí en esta imagen azul de esta planta. También tenemos la transición de la fase juvenil a la fase adulta, o sea, en el desarrollo de la germinación, hace que se incremente en un menor tiempo la germinación de la planta, de la semilla para llegar al punto de su plántula y ahí iniciar su fase de floración y fase adulta. El desarrollo del fruto incrementa la velocidad del desarrollo del fruto, de la maduración del fruto. La partenocarpia es que el fruto se desarrolló sin la semilla, parte sin la semilla. Estos son como los principales usos comerciales que tienen las giberelinas al nivel, en, al nivel de las plantas. En este tenemos un claro ejemplo sobre las giberelinas y el desarrollo del fruto en las uvas. Como vemos claramente la comparación sin giberelinas y con giberelinas, que es se puede decir de una manera como exagerada la cantidad de uvas y su gran tamaño, ¿no? Entonces eso es uno de los usos comerciales más utilizados en otros países. Eh, las gibelinas como desarrollo del fruto y crecimiento del fruto y, y de la fase juvenil a la fase adulta. Eso sería pues en las partes más esenciales que necesitamos para los efectos fisiológicos y los usos comerciales de las gibelinas. Encontramos la giberelina A1, la giberelina A4 y la giberelina A7.